Acá tenemos un esquema gráfico respecto a cómo sería un modelo jurídico multidimensional. Si ustedes ven la diferencia con la imagen piramidal del modelo unidimensional de Kelsen, o con el círculo que tenía tres perspectivas, norma, hecho y valor, en el tridimensional, acá está muy enriquecido, está mucho más ampliado, porque ustedes ven que en función de la interacción entre el hombre, la sociedad, la cultura y el derecho, que es el marco en el cual vamos a comprender a lo que es el fenómeno jurídico multidimensional, cada uno de estos elementos, hombre, sociedad, cultura, derecho, van a abrir el juego hacia perspectivas, y dentro de cada una de estas perspectivas hay muchas dimensiones con las cuales se puede estudiar el fenómeno jurídico. Por lo tanto, como hay muchas dimensiones en cada una de estas perspectivas, decimos que este fenómeno es multidimensional. Por ejemplo, si ustedes ven que a partir del hombre tenemos una perspectiva antropológica, a esa perspectiva antropológica la podemos estudiar desde distintas disciplinas. La antropología jurídica, la lingüística, porque en definitiva a la lingüística, que es el estudio de la comunicación del lenguaje humano, fíjense, la perspectiva social tiene como disciplinas o dimensiones lo que es la sociología jurídica, la dimensión, la cultura y lo que es la perspectiva cultural. Ahí se introducen todas las disciplinas que pueden estudiar los distintos fenómenos culturales, como por ejemplo la economía a través del análisis económico del derecho, la politología, que estudia todo el fenómeno del poder en una sociedad y del Estado en particular. Y fíjense que a partir del elemento del derecho o la dimensión jurídica, tenemos allí que se abre el panorama para una dimensión en donde está la disciplina jurídica con el estudio de las normas, los principios, las regulaciones, pero también tenemos otra dimensión desde el punto de vista ético, que va a estudiar toda la problemática de los valores jurídicos. Entonces, vamos a empezar entonces a desarrollar cada una de estas perspectivas o dimensiones del modelo multidimensional. Hemos dicho que a partir de todo fenómeno jurídico multidimensional, es el fenómeno jurídico complejo que va a ser el objeto de estudio, tiene proyecciones, y una de las proyecciones viene dado por la relación con el hombre. Esta relación con el hombre determina lo que es una perspectiva o dimensión antropológica. ¿Y por qué estudiar o integrar al estudio de los fenómenos jurídicos esta perspectiva antropológica? Precisamente porque ni más ni menos todo ordenamiento, sistema jurídico y todas disciplinas jurídicas parten de una definición de qué es la persona y qué es el sujeto de derecho. Fíjense que nosotros necesitamos, todo sistema jurídico, todo derecho vigente, necesita determinar quién es persona, porque de acuerdo a quién sea persona, vamos a estar definiendo quién es el destinatario de las regulaciones, de las prohibiciones, de las obligaciones o de las facultades que va a estar dando el derecho. Entonces, ¿qué es ser persona desde el punto de vista jurídico? Ya ahí tiene una perspectiva antropológica. Pero no solamente en eso, sino quiénes son los destinatarios, cómo vamos a identificar quiénes son los que deben respetar, por ejemplo, la prohibición de cometer homicidio, que está planteado en el Código Penal, o quiénes pueden contraer matrimonio, que está planteado en el Código Civil y Comercial, quién puede ser un trabajador o un empleador, que está planteado en la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, los entes, que pueden ser entes de tipo humanos, personas humanas, como pueden ser entes de tipo colectivos, como pueden ser agrupaciones,
son definidas por cada ámbito del derecho positivo en particular como destinatarios de la regulación. Pero lo antropológico no se queda únicamente con eso, sino también otro de los planteos que podemos hacer es, si vamos a reconocerles a ciertas entidades el ser destinatarios de las normas jurídicas y por lo tanto vamos a decir que son personas jurídicas a las cuales destinamos o a las cuales les permitimos actuar en el ámbito social y cultural, enarbolando facultades, prohibiciones u obligaciones. Entonces, la otra pregunta es, ¿cuáles son las calidades, atributos que a un ente le voy a requerir para que yo le reconozca el carácter de persona? Piensen que las características pueden ser de tipo humanas, y esta respuesta me lo va a dar la antropología jurídica, es decir, aquel ámbito que me va a definir qué es hombre desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, a una persona que le falta un brazo, una persona humana a la cual le falta un brazo, ¿le tengo que reconocer o no el carácter de persona jurídica? Si tiene determinado color de piel, si tiene determinada orientación sexual, si pertenece a una determinada etnia, ¿son elementos que tengo o no tengo que considerar para poder darle el carácter de persona? Fíjense que acá, si la antropología jurídica me dice que persona humana es cualquier ente que tiene signos de humanidad, aunque le falte un ojo, le falte un brazo, sea negro, amarillo, hable determinado idioma o proceda de una determinada sociedad, pues bien, a todos les tengo que reconocer el carácter de persona humana. También puedo hacer esa pregunta respecto a las agrupaciones o grupos que van a actuar colectivamente y que actúan colectivamente. ¿Qué características, qué elementos voy a requerirle para que estos grupos sean reconocidos como personas jurídicas? Tienen que estar integrados por 1, 2, 5 personas, tienen que tener ciertas finalidades, tienen que tener ciertas características. Pues bien, esto me lo va a responder, por ejemplo, la sociología. Y la otra pregunta, y no menor, que nos hacemos es ¿a quién correspondería, a quién debería reconocerse el carácter de persona? La antropología jurídica me puede decir que un negro, un chino, que puede ser alguien homosexual o heterosexual, son todas personas. Pero puede ser que el análisis jurídico, y de hecho lo hace, venga a plantear a quienes les voy a reconocer estas características. Por ejemplo, durante mucho tiempo los derechos no reconocían el carácter de persona a quienes tenían determinado color de piel, porque los atribuían como infrahumanos o como esclavos. Fíjense que la ética jurídica es aquella que va a establecer con qué valores voy a estar analizando los datos que me da la antropología o la sociología para decir a quién debería reconocerse estos derechos u obligaciones. Por ejemplo, la ética jurídica en la actualidad proclama como principio la no discriminación. La no discriminación en materia por orientación sexual, por origen étnico, por ideas políticas, es decir, por lenguaje, por procedencia de una determinada sociedad, etc. Tenemos luego la dimensión sociológica que hace a la perspectiva del ámbito del elemento social. Y acá tienen ustedes distintas características, distintos modelos de sociedad que impactan al momento de definir, ordenarse o analizarse el fenómeno jurídico multidimensional. Fíjense, pueden tener la sociedad abierta, la informacional, la de riesgo, la activa, la conflictiva. Tomemos un solo caso. La sociedad abierta frente a la sociedad cerrada que plantea Popper. Una sociedad es abierta cuando, por ejemplo, permite la participación, cuando permite la libertad, la racionalidad, el antidogmatismo, el pluralismo, la tolerancia frente a la divergencia.
el consenso como elemento para poder integrar a todos los variados miembros que forman parte de una sociedad. Lo opuesto a una sociedad abierta es una sociedad cerrada, como por ejemplo las sociedades de tipo tribales, o como pueden ser en el momento actual las sociedades de los modelos de sociedad de los países musulmanes de cercano oriente. Fíjense cómo serán de cerradas, que no admiten el carácter de ciudadano, se lo dan únicamente a los que forman parte de la tribu, no solamente que han nacido, sino que profesan, tienen ascendencia en ese lugar, profesan un determinado culto, y un extranjero que va y vive, o incluso que puede llegar a tener un hijo en esos territorios, no se le va a reconocer el carácter de ciudadano, y por ejemplo no se le va a permitir ni siquiera ser propietario de un bien inmueble en esas sociedades. Fíjense que una sociedad de tipo cerrada consagra ciertos valores como indispensables, y a los que no suscriben a esos valores no son excluidos de la misma. Entonces, los dos tipos de sociedades plantean grandes problemas al derecho. Una sociedad abierta no puede ser absolutamente abierta, porque por ejemplo, la actual sociedad alemana, que es democrática y es pluralista, no admite al nazismo como una ideología que pueda desarrollarse la misma. ¿Por qué? Porque precisamente la característica que tiene el nazismo es ser totalitario, y al ser totalitario desconoce los principios democráticos de la misma democracia que le estaría dando sustento o permitiendo que se desarrollase ese grupo, subgrupo dentro de esta sociedad. Si ustedes tienen una sociedad absolutamente abierta, el problema que tienen es que pueden incubarse antivalores que la destruya la misma sociedad abierta. Si ustedes permiten que haya grupos políticos, sociales, que desconocen las mismas características de pluralismo, de participación, de libertad, de igualdad, y toman, por ejemplo, el poder estos subgrupos, a la larga la sociedad abierta termina siendo destruida o fagocitada por este grupo totalitario y la transforma en una de tipo cerrada o absolutista o totalitaria. Y obviamente se darán cuenta los problemas que tienen todas las sociedades cerradas, que es un problema de exclusión, es un problema de no integración, es un problema de no permitir la participación de otros o ciertos grupos o ciertos individuos dentro de la misma. No admite las minorías. Luego tenemos la dimensión cultural, que es reconocer a la cultura como un modelo, una matriz en la cual se desarrolla la vida y que tiene un sentido, que tiene un significado, que da finalidades o significados. Y dentro del concepto de cultura aparece integrada por estos tres conceptos que ustedes tienen allí, como tarea, como un orden o como una forma de vida. Es decir, lo que es la cultura incide en el ámbito de lo jurídico, porque en lo jurídico nosotros tenemos conocimientos, creencias, ética, formas de sentir, de pensar, de valorar, formas de hacer, que nos viene transmitido por la cultura y que ni siquiera se generan en un momento y en un lugar dado, sino que incluso pueden venir de sociedades distintas y pueden venir de tiempos distintos, es decir, ser formulados a lo largo de la historia. Entonces, fíjense que si uno advierte o ve o analiza la cultura como una forma de vida, los elementos que le dan a la cultura o definen la cultura como una forma de vida, tenemos que son los modos de pensar. Los modos de pensar inciden en el ámbito de lo jurídico, de los fenómenos jurídicos, porque precisamente el razonamiento jurídico no es más que un modo de pensamiento, y el modo de pensamiento nos viene dado por la cultura. Por ejemplo, un modo de pensamiento en el cual se utiliza la lógica aristotélica o la lógica tradicional, le viene dado por lo que es la cultura
de Occidente y en la que se nos ha venido transmitiendo, por ejemplo, desde la Grecia clásica hasta el momento actual. La contradicción, la no consistencia, no es una forma de pensar propia de nuestros fenómenos jurídicos y de nuestros sistemas jurídicos. ¿Por qué? Porque es un modo de pensar, la incoherencia o la contradicción, extraño a nuestro modo de pensar transmitido por nuestra cultura. Otro tanto ocurre con los modos de valorar. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos el concepto de justicia que nos viene a lo largo de toda nuestra cultura jurídica. La justicia asociada, por ejemplo, a la igualdad, la justicia asociada a la equidad, la justicia asociada a respetar o obedecer las normas, la justicia identificada con la libertad de opinión o con la libertad de conciencia. Son todos aspectos, formas de valorar que forman parte de nuestra idiosincrasia, que inciden al momento de analizar los fenómenos jurídicos y que vienen por nuestra cultura jurídica. Otro tanto ocurre con los modos de actuar, es decir, tenemos formas de cómo comportarnos, tenemos formas en las cuales obedecemos al derecho y también tenemos modos de desobedecer al derecho. Podemos ser anómicos, es decir, no respetar las normas. Pues bien, esto nos viene dado también por la cultura. Dentro de la forma de vida tenemos los signos y las señales con las cuales nos comunicamos, por ejemplo el lenguaje, que forma parte de la cultura, y con los cuales además identificamos qué hechos son trascendentes. Los modos en que se organizan, se conforman las instituciones, vienen dados también por esta forma de vida. Nosotros tenemos, por ejemplo, conductas que, si son coherentes, consistentes, repetidas a lo largo del tiempo, nos van a estar dando o resolviendo problemas sociales. Por ejemplo, el que los padres ayuden, mantengan y permitan el desarrollo de sus hijos, asistiéndolos económica, moral y espiritualmente. Estas son conductas que nuestra cultura ha venido realizando y con las cuales se ha organizado, por ejemplo, el Instituto de la Responsabilidad Parental, o lo que tradicionalmente se llamaba la patria potestad, es decir, las obligaciones que tienen los padres frente a los hijos. Pero además, también con la cultura, también pueden venir roles o posiciones que vienen dados por la cultura. Por ejemplo, tradicionalmente y hasta hace unos 20, 30 años atrás, el rol de quién era el que sustentaba, es decir, daba sustento económico a la familia, estaba asociado con el padre, mientras que el rol de la madre estaba asociado con aquella que cuidaba de los hijos en sus casas. Entonces, fíjense cómo esos roles fueron transmitidos con la cultura y obviamente en el momento actual está totalmente superado. Ahora, los roles de los padres están en un pie de igualdad y ambos son los que vienen y sostienen a estas conductas, por ejemplo, que conforman la responsabilidad parental. La cultura también puede definir un orden y puede ser una tarea. Para terminar, tenemos una dimensión ética o axiológica, en donde acá están dados por los valores que forman parte de los sistemas jurídicos, con los cuales se analizan o integran los fenómenos jurídicos. Entonces, los valores o la dimensión ética puede tener distintas formas de explicarse. Puede venirse por lo que Rawls hablaba de los deberes naturales, es decir, aquellos que siempre han estado antes de que un determinado Estado se organizara socialmente o incluso como Estado. Esta es una forma de explicar a los valores. Otros hablan de los valores que son no negociables, es decir, aquellos que forman parte de una sociedad y que no son puestos en discusión, que nadie puede discutirlos, como por ejemplo en el ordenamiento argentino, el sistema republicano de gobierno, el valor republicano, el valor de la responsabilidad de los gobernantes, el sistema federal, son valores que no se negocian, como por ejemplo la libertad individual. Desde el punto de vista de las distintas teorías jurídicas, pueden venir los valores analizados por
replanteo, reformulación de los naturalismos, los modelos argumentativos que van a estudiar ustedes como una de las metodologías que se ha desarrollado, habla de lo que es la ponderación de los valores, o incluso los modelos unidimensionales, como por ejemplo los positivismos, empiezan a reconocer que los valores ingresan como la discrecionalidad del juez. Y de esta manera nosotros tenemos configurado o explicado estas distintas dimensiones del fenómeno jurídico multidimensional.